Hola amigos traders y bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí con Loro Trading correspondiente a la semana entre los días lunes 22 al día viernes 26 de junio del 2026, donde vamos a revisar los mercados haciendo acción del precio con volumen y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Y como siempre, antes de pasar a nuestros gráficos, vamos a revisar el calendario económico que nos trae Investing para esta semana para identificar qué eventos importantes tenemos que podrían generar volatilidad en el mercado. Recuerdo que nos encontramos en el horario de Nueva York con un filtro de noticias de 3 estrellas. Día lunes 22 solamente tenemos anuncio en Europa. Recuerden, en horario de Nueva York, 6 de la mañana, 8:30 de la mañana y 11:15 de la mañana, comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo. Bien, el día martes 23 de junio tenemos 15 minutos después de la apertura, el PMI de los servicios y manufactureros. Miércoles 24 de junio tenemos las 10 de la mañana, venta de viviendas nuevas y los clásicos inventarios semanales del petróleo. Día jueves 25 de junio, 8:30 de la mañana de Nueva York, una hora antes de la apertura, tenemos los precios de gasto de consumo personal subyacente anual, mensual, PIB trimestral y finalmente también a la misma hora las nuevas peticiones de subsidios por desempleo. Bien, y dicho esto, ahora sí pasamos a ver qué nos trae los gráficos esta semana, siempre utilizando perfiles de volúmenes semanales y niveles gamma con vencimientos para esta semana. Vamos directo al gráfico, como siempre, revisando el euro dólar con los niveles que se desarrollaron esta semana que acaba de terminar. Bien, ¿qué podemos observar? El caso del euro dólar, recuerden que aquí estamos en valor spot, ¿ya? En valor spot. ¿Qué nos trae aquí el euro dólar? Bueno, tuvimos una apertura, una pequeña apertura de iniciativa compradora, siempre por encima del cero gamma, o sea, el cero gamma se recupera, tratando de recuperar esa gama. Tenemos esta pequeña sacudida bajista
miren donde se apoya en los High Volume Node que nosotros habíamos identificado la semana anterior. Y finalmente, después de los anuncios de la Fed que tuvimos el día 17 de junio, pierde el cero gamma, acelera la cobertura de venta, siempre respetando los niveles que nosotros habíamos identificado también de semanas anteriores. Se fijan, viene este pullback bajista y vamos a buscar directo al put wall. Con esta sacudida por debajo del put wall y recuperando el put wall prácticamente del mercado electrónico del día 19, que fue feriado, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo nuestros niveles, de alguna manera, totalmente todos fueron respetados. Los niveles que nosotros habíamos pronosticado de análisis anteriores. Vamos a actualizar estos niveles para esta semana. Bien, hemos actualizado los niveles gamas del euro dólar. Estamos en una temporalidad H4. Les recuerdo que siempre estamos en precio spot. A ver, el put wall se mantiene sin cambio en el 1.145 y el call wall en 1.18. Sin embargo, ¿cuál es el cambio importante aquí? El cero gamma ha bajado un poco. Lo teníamos en el 1.16, ahora bajaba al 1.1575. Y aquí han aparecido varios gamas menores en esta zona. Fíjense acá, tenemos gamas menores por encima del put wall 1.475, donde está haciendo el cierre esta semana. Gama mayor 1.15, gama menor en 1.5250, gama mayor en 1.155 y finalmente el cero gamma en 1.1750. Si ustedes se fijan, prácticamente cada 50 puntos tenemos un gamma ya identificado entre mayores y menores por encima del cero gamma. Lo que era el cero gamma anteriormente, ahora es un gamma mayor en el 1.16, gamma menor en 1.165, mayor en 1.7 y finalmente en dirección al call wall al 1.175, gamma menor. Bien, y por debajo del put wall identificado este gamma menor en el 1.1425 y 1.14. Bien, vámonos ahora a H1 para identificar nuestros niveles, nuestros High Volume Node. Bien, ¿qué podríamos decir de nuestros High Volume Node para esta semana? Bien, vamos a poner aquí. Lo primero que tenemos que identificar es el POC. Tenemos este POC aquí, semanal, donde se negociaron esta semana 8.079 contratos. 8.079 contratos tenemos aquí. Bien, este POC secundario también es importante, así que también lo vamos a dejar porque hay mucha negociación aquí en el 1.16. Y por supuesto los High Volume Node más importantes. Vamos a dejar este que está aquí, este que está aquí, siempre considerando los nodos de volumen más importantes. Bien, acá también tenemos mucha acumulación de volumen. Los High Volume Node más importantes. Mira, aquí tenemos una ineficiencia fuerte cuando cayó rapidito. Siempre vamos a identificar los nodos de volúmenes más importantes, los High Volume Node más fuertes. Y aquí ya estaríamos en zona de soporte. Bien, zona de soporte. Yo me traería así por aquí y donde hizo los mínimos aquí y por supuesto donde hizo el mínimo aquí, ¿vale? Claro, tenemos bastantes niveles. ¿Por qué? Por esta caída fuerte que tuvimos el día miércoles pasado. Entonces, claro, ¿qué también podríamos identificar? Podríamos identificar zonas de ineficiencia importantes, que son zonas de Low Volume Node. Vamos a desarrollar estas zonas de Low Volume Node. Lo vamos a poner con otro color, un colorcito. A ver, antes que todo voy a clonar esto para cambiar un color bien. Vamos a ponerlo acá con color oscuro. Bien, entonces esta zona sería una zona de ineficiencia. Y esta zona donde tenemos el POC, yo iría, esta zona bien fuerte, si bien es cierto el POC está ahí, pero esta zona para mí es una zona de resistencia, donde tenemos mucha negociación de volumen. Por lo tanto ahí vamos a dejarlo como una zona de
resistencia. Ahí. Bien, como una zona de resistencia. Bien, también tenemos este high volume node aquí. Perdón, low volume node bien chiquitito, pero también es importante. Recuerden que los low volume node son zonas donde tenemos poca negociación y por lo tanto o actúan como zonas de soporte o resistencia, donde podríamos aprovechar entrada porque el precio lo rechaza, o simplemente rompe rápidamente en esa dirección para cubrir esa zona de ineficiencia. Entonces, claro, cualquier corrección que tengamos acá, vamos a poner aquí, por ejemplo acá, fíjense, rechaza la zona del low volume node. Aquí el precio no se siente como rechaza hacia abajo. Entonces, o lo rechaza o rapidito hacia el otro lado. En este caso lo rechazó. Entonces yo me atrevería a decir que tenemos en este caso estas dos zonas de ineficiencia esta semana. Importante, así que las vamos a tener identificadas como zonas de low volume node. Vamos a poner aquí zonas de low volume node. Low volume node. Ahora vamos a dejar un poquito más grande. Un poquito más grande. Bien. Entonces, a ver, ¿cuál sería nuestro escenario? Al encontrarnos por debajo del 0 gamma, estamos en un régimen de gamma negativo. O sea, el market maker va a acelerar el precio. Si el precio baja, su cobertura es de venta, pero si el precio sube, su cobertura es de compra. Por lo tanto, eso indica que vamos a tener un mercado más volátil mientras nos mantengamos por debajo del 0 gamma. Eso implica que nosotros también tenemos que tener en consideración nuestra gestión de riesgo y nuestro apalancamiento, porque al haber más volatilidad, al haber un mercado más expansivo, tenemos que apalancarnos menos y también ampliar nuestro stop loss, ¿ya? Dentro de lo posible, porque si no, aunque pongamos un buen stop loss, nos puede botar. Entonces, ahí está la combinación de trabajar en gamma negativo, bajando apalancamiento y ampliando un poquito más el stop loss. Bien, entonces, ¿cuáles serían nuestras proyecciones? Mientras nos mantengamos por encima del put wall, mi apuesta sería a que el precio recupere parte de esta zona de negociación, por lo menos hasta el gamma menor del 1.5250, ¿ya? Esta zona o rechaza para continuar trabajando, o pasa rapidito hasta el gamma siguiente, haciendo parada en estos high volume node que hemos identificado. Si eventualmente el precio recupera el 0 gamma, ya sabemos que aquí tenemos una resistencia fuerte, pero si lo supera con volumen y delta, ya vamos buscando por encima del 1.16. Ese sería un escenario alcista. El otro escenario es que, como tenemos esta zona balanceada aquí, porque esto es un perfil bimodal, o trimodal diría yo, porque tenemos una zona balanceada fuerte acá y otra pequeñita aquí al medio, producto de la caída, es que el precio nos mantengamos trabajando en esta zona. Ahí. Teniendo como soporte siempre el put wall, ¿ya? Y como resistencia el gamma menor del 1.15250, donde tenemos el borde con el low volume node, que es una zona de eficiencia. Entonces, por lo tanto, en este caso, aquí sería una zona muy buena para buscar entradas en largo. Esta zona muy buena para buscar entradas en largo. Y si tenemos rechazo aquí, una zona muy buena para buscar el corto. Pero si lo rompe con volumen y delta positivo, significa que vamos a buscar probablemente los gammas que están por encima. ¿Cuándo me pongo camiseta de corto? Me pongo camiseta de corto cuando perdamos el put wall y confirmemos esta rotura del mínimo de la semana anterior, que fue donde en el gamma menor del 1.14250. Aquí ya recién vamos a buscar cortos. Vamos a buscar cortos. Entonces, por lo tanto, zona operativa que yo estaría trabajando para esta semana. De aquí para abajo vamos buscando zona de ventas. De aquí para arriba estaría buscando zona de compras.
sobre todo por encima del 0 gamma, y en esta parte estaría trabajando una reacción de tipo balanceado mientras mantengamos esta zona balanceada que teníamos de la semana anterior. Ese sería mi escenario para el euro dólar esta semana. Bien, vámonos al siguiente activo, que sería el oro. Vamos a revisar primero lo que sucedió esta semana, que acaba de terminar, que tenemos aquí. Bueno, perfil de volumen de esta semana en el oro nos indica que tuvimos una apertura con gap alcista de iniciativa de compra, o sea, esta semana que pasó abre levemente por encima, por debajo del 0 gamma, el cual es recuperado, y volviendo a esta zona balanceada que teníamos de la semana anterior, trabajando toda esta semana balanceado. Fíjese cómo fue respetando los high volume no que fuimos identificando, pero con los anuncios de el día miércoles 17 el precio cae, pierde el 0 gamma, cambia de régimen positivo a negativo, va a buscar el testeo y el precio cae aceleradamente, dado que estamos en régimen de gamma negativa. ¿Qué significa gamma negativa? Que si el precio en este caso va cayendo, el market maker acelera la caída porque tiene que hacer coberturas de venta. Bien, frena donde en el high volume no que teníamos identificado en el 4151. Bien, por lo tanto también nuestras proyecciones en cuanto a niveles para ir a buscar target totalmente acertado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a ver qué cosa, los niveles para esta semana. Bien, hemos actualizado los niveles gamma para esta semana con los vencimientos de esta semana. Y bueno, el put y call wall se mantienen en la misma zona. Call wall 4500, put wall en el 4000. El cambio principal aquí es el 0 gamma. El 0 gamma subió un pelito, lo teníamos en 4300 y ahora ha subido a 4325, lo que confirma que nos mantenemos en zona o en régimen de gamma negativa. Prácticamente tenemos gamas mayores cada 100 puntos, fíjense 4100, 4200, 300 y 400, y los menores en los 50, 150, 250, 350 y 450. O sea, prácticamente no hay cambios salvo el 0 gamma y este gamma menor que apareció en el 4150. Entre el 100 y el 4000 no tenemos un gamma menor que sea relevante. Bien. Bien, ya con esto nos vamos ahora a H1 y vamos a actualizar los niveles de nodos de alto volumen, los High Volume Node que tenemos para esta semana. Bien, entonces, vamos. Bien, primero comenzamos con el POC. Tenemos el POC aquí que se negociaron en total, ahí en total 1411 contratos en el futuro del oro. Recuerden que aquí estamos en precio spot. Tenemos aquí por debajo estas zonas de soporte donde tenemos estos high volume node importantes. Ahí por acá abajo tenemos este nodo también fuerte de high volume node. Ya aquí también importante. Yo me atrevería a decir que tenemos esto nomás, y por encima del precio. A ver. Bien, los he cambiado a color de resistencia, color rojito. Vamos por aquí, aquí también yo me atrevería a decir que también tenemos niveles importantes. Aquí, estas son también importantes, tenemos el 0 gamma. Y por supuesto donde tenemos estos high volume no también los más, vamos a destacar los más grandes, solamente los más grandes, y por debajo el precio tendríamos este nivel de soporte aquí, por acá, y yo me estoy a decir máximo aquí donde hizo los mínimos esta semana. Bien, entonces claro, ¿qué podemos apreciar acá? Que tenemos una zona de ineficiencia, tenemos un low volume no aquí, que esto hay que tenerlo aquí presente, este low volume node, zona de ineficiencia, lo vamos a poner aquí con un color oscuro, mejor, la zona de ineficiencia,
Por lo tanto, vamos a ver si tenemos algunos por acá arriba. Pues yo me acuerdo que por acá arriba teníamos algunos low volume node. ¿Ves? Aquí teníamos estos de acá, así que vamos a copiar esta señalización para dejar claro que estamos en una zona de low volume node. ¿Ves? Ahí. Entonces, ¿qué significa hacer low volume node? Que el precio o rechaza o lo cubre rapidito hacia el otro lado. Bien, ¿qué más tenemos por encima del precio? Yo me atrevería a decir que eso. Bueno, esta zona también es importante. Fíjense que ahí tenemos una zona balanceada fuerte aquí. Por lo tanto, también, al tener esta zona balanceada fuerte, vamos a bajar donde está esta zona del POC. Todo esto como una zona de resistencia. Esto vamos a bajarlo como una zona de resistencia. Ahí. Vamos a ponerlo de un color de resistencia. Bien, ahí. Bien, entonces, dicho todo esto, ¿qué podríamos proyectar? Bueno, nos encontramos en régimen de gama negativa. Sin embargo, el put wall todavía lo tenemos en vista. Por lo tanto, si el precio, fíjense dónde estamos operando ahora, estamos operando por debajo del área de valor de la semana que acaba de terminar. Mientras nos mantengamos por debajo del área de valor de la semana que acaba de terminar, nuestro sesgo es bajista. Por lo tanto, mientras no recuperemos esta área de valor, mientras no crucemos esta zona de ineficiencia, mi sesgo sería bajista, buscando ¿qué cosa? El gamma mayor del 4100 y mirando siempre en vista los high volume que tenemos acá abajo con los POC que tenemos, con el put wall que tenemos en la zona del 4000. O sea, si nos vamos en corto, ya sabemos que aquí tenemos una zona fuerte de rechazo. Fíjense esta zona, que este es un POC secundario que tuvimos aquí la semana antepasada. Así que por lo tanto, perfectamente aquí podría buscar un rechazo alcista, pero si lo rompe, no me extrañaría y yo pondría todas mis fichas como target al put wall si es que las condiciones bajistas aún se mantienen y nos mantenemos por debajo del área de valor. Cuando yo replantearía el escenario del corto, siempre y cuando recuperemos esta zona de ineficiencia que tenemos por acá abajo y reingresemos al área de valor en búsqueda del gamma mayor del 4300 y 0 gamma. Esta zona también podría ser una zona operativa para buscar cortos. Esta zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaríamos rechazando el 0 gamma y estaríamos rechazando esta zona de high volume node de la semana anterior. Pero si este nivel es roto con volumen y delta en aumento, significa que ya vamos a recuperar estos niveles por sobre el 4400 en dirección al call wall del 4500. Ahora, también otro escenario es que como estamos por debajo del área de valor, empiece a crearse una nueva zona de aceptación. Aquí, una nueva zona de aceptación, porque fíjense que ya tenemos un pequeño indicio de que por lo menos el último día se está creando esta nueva zona de aceptación. ¿Ya? Y en ese caso, nuestra resistencia arriba sería el low volume node con el gamma mayor del 4200 y por debajo el 4100. ¿Ya? Pero insisto, mi escenario más probable para mí es que mantengamos la caída, ¿ya? Y si nos rompe el gamma mayor del 4100, dirección target con 4000 del put wall. Bien, ese sería nuestro escenario para el oro. Vámonos al siguiente activo, que sería el SP500. Bien, ¿qué sucedió esta semana? Recuerden que aquí estamos en valor cash, no estamos en valor futuro, sino que estamos en valor cash. Entonces, ¿qué sucedió esta semana? Tuvimos una apertura alcista, con gap alcista, el día lunes 12 de junio, abre con este gap que teníamos alcista, de iniciativa compradora, buscando donde, por encima del call wall que teníamos identificado en ese momento en el 7500, buscando el high volume node que teníamos ahí de la semana antepasada que nos hizo este rechazo. Bien, recupera esta zona, mucha zona de balanceo aquí, pero con los anuncios del día miércoles con la Fed, el precio cae recuperando el call wall
y rechazando este POC que teníamos acá, que coincidía con el Volatility Trigger que teníamos identificado la semana anterior, ya del 7410 y 7400. El 7400 este fue el soporte. Esta era una muy buena zona de entrada. POC con Volatility Trigger. Esta zona es muy buena para buscar una zona operativa de entrada alcista. Y recupera nuevamente hasta dónde, hasta el call wall que teníamos identificada la semana anterior en el 7500. Este movimiento prácticamente 100 puntos entre el miércoles y el viernes. Y bueno, el día viernes 19, que fue feriado, prácticamente el precio se ha mantenido levemente por debajo del 7500. Por lo tanto, el punto de vista de nuestras proyecciones, miren los niveles todos donde vamos a buscar target, todos fueron totalmente testeados, ¿eh? Todos testeados. Bien, por lo tanto, vámonos ahora a H4 a actualizar los niveles esta semana. Bien, ya actualizamos los niveles esta semana. ¿Qué tenemos? Niveles gamas para esta semana. Tendríamos el put wall que se mantiene en el 7200 valor cash, y el call wall se traslada del 7500 al 7700. Recuerden que, insisto, estamos en valor cash. Por lo tanto, ahora que ya el jueves pasado, mejor dicho, el jueves 18, se produjo el rollover del contrato trimestral, estamos con un spread de 71 puntos con el contrato que tiene vencimiento en septiembre. Así que, por lo tanto, la gente que trabaje o opere con futuro tiene que considerar este spread que va cambiando diariamente. ¿Qué más tenemos? El 0 gamma se ha trasladado al 7377 y el Volatility Trigger al 7495. Ahí tenemos el Volatility Trigger. Gamas mayores 7004, 450 y 500. Y gamas menores, 2 por debajo del 0 gamma, 7300, 7350, y por encima el 7550 y 7600. Máximo histórico lo tenemos identificado en el 7621.48 valor cash. Bien, entonces vámonos al H1 para que actualicemos nuestros niveles de volúmenes, los High Volume Node. Entonces tenemos nuestro perfil de esta semana que acaba de ocurrir. Fíjense, este perfil prácticamente antes del anuncio de la Fed del miércoles fue un perfil balanceado, mucho volumen. Se notaba que estábamos a la espera de los anuncios del día miércoles, donde en realidad ahí tuvimos el primer anuncio del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ¿cierto? Bueno, aquí había mucha expectativa que no se cumplieron. ¿Por qué? Porque básicamente todo sigue exactamente igual que la era de Powell, en el sentido que no hubo movimiento. ¿Pero por qué? Porque todo apuesta a que, si bien es cierto, tenemos un 4% de inflación en Estados Unidos, todo apunta que de aquí a final de año puede que tengamos una pequeña corrección a la baja, ¿ya? Claro, ¿por qué hubo expectativa? Porque pensábamos que iban a haber cambios, pero todo sigue prácticamente igual. La Fed sigue comprando deuda pública, no ha subido las tasas de interés, ¿cierto? Como algunos esperaban, pero como muchos analistas piensan, aquí básicamente lo que se está haciendo es que se está ganando tiempo, nada más que tiempo hasta que lleguemos a los meses de otoño, posiblemente. Ya estamos hablando de los meses de octubre, ya septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque básicamente para favorecer las tasas de las hipotecas, que bajen las tasas de la hipoteca, ¿ya? ¿Por qué? Porque claro, como los bonos a 10 años no han subido, ¿ya? Entonces, claro, probablemente esto tenga algún efecto en las tasas de hipoteca y eso pueda favorecer
digamos, para todo el ambiente político y electoral que se vive en Estados Unidos a final de año, considerando que este señor lo ha colocado el actual gobierno de Estados Unidos. Así que no hay que sacar conclusiones apresuradas, esperemos este veranito de San Juan, como dicen algunos, a ver qué sucede. Bien, entonces, ¿qué podemos ver acá? Tenemos el POC de la semana. Que tenemos este POC de la semana, lo vamos a poner aquí como zona de soporte, porque está cotizando por debajo, en el 7.486 cash. Ahí tenemos el POC semanal con 18.708 contratos. 18.708 contratos, ¿cierto? Entonces, este POC semanal de 18.700 contratos, fíjense que aquí esta zona es muy fuerte, ¿eh? Toda esta zona es una zona muy balanceada, demasiado balanceada. Así que yo, de hecho, aquí lo que estaría haciendo, estaría marcando toda esta zona como una zona de high volume node importante. Toda esta zona de acá. Ya lo estaría marcando como una especie, por el momento, como zona se encuentra arriba, así que la voy a marcar como zona de soporte por el momento. Como zona de soporte. Por encima vamos a poner estos high volume nodes, los más importantes solamente, porque hay mucho volumen acá. Y por debajo estaría colocando este high volume node que tenemos aquí. Bien. Y tendríamos toda esta tremenda zona de ineficiencia, ya de esta zona de low volume node, ya prácticamente de esta corrección bajista que tuvimos con el tema de los anuncios de la Fed del día miércoles, ¿vale? Ahí tendríamos esta zona de ineficiencia. Bien, entonces aquí también vamos a marcar toda esta zona fuerte. Aquí la vamos a poner hasta el día 26, que es el término de la semana. Vamos a ver cómo se porta. Hasta el día 26. Bien, entonces, ¿qué podríamos señalar aquí como posibles proyecciones? Aquí algo importante. No me tomó esta línea de soporte que habíamos dibujado aquí. Sí, aquí. ¿Cierto? Ya, no me tomo esta. Y también vamos a considerar esta de aquí, también lo voy a considerar ahí como de seleccionar todo. Bien, entonces, ¿qué podemos decir aquí? Bueno, estamos en una zona fuertemente balanceada. Fuertemente balanceada. Entonces, ¿qué significa? Que estamos cotizando levemente por arriba del POC, pero prácticamente en una zona de POC, pero haciendo rechazo en el volatility trigger que tenemos identificado hasta este momento. Por lo tanto, si aquí estamos justo en la bisagra. Si nos posicionamos por encima del volatility trigger y confirmamos que estamos arriba del 0 gamma, esto puede recuperarse totalmente. Pero ¿qué significa este volatility trigger? Es donde empieza la aceleración, la transición del gamma positivo al negativo. Si bien es cierto el 0 gamma, que nos dice de aquí para abajo estamos en gamma negativo, aquí es donde comienza la transición, podríamos decir. ¿Se fijan? Por lo tanto, si este volatility trigger se mantiene y no logramos superar esta zona de high volume node, esto sería una muy buena zona para buscar patrones de reversión bajista, siempre y cuando los patrones de volumen nos acompañen. ¿Ya? ¿En dirección a dónde? A el POC que teníamos de la semana antepasada, donde puede rechazar y hizo los mínimos de la semana anterior. Y si nos supera y rompe el 0 gamma, esto ya cae como la lluvia. Cae como la lluvia. En dirección a los niveles que tenemos acá por debajo del 4.400. Pero el escenario contrario es que si es que tenemos una apertura con volumen y delta en ascenso por encima de este high volume node y volatility trigger, significa que ya recuperaríamos con mayor fuerza este gamma positivo y buscaríamos el gamma mayor que tenemos aquí en dirección a los high volume node que tenemos identificados de análisis anteriores. Bien,
por encima del 7500. O sea, aquí el nivel pivote podríamos decir que el 7500 valor cash del SP500. ¿Ya? Recuerden que estamos más o menos con una diferencia aproximadamente 70 puntos con el futuro. Por lo tanto, a la gente que opera en futuro habría que sumarle de esos 7500, tendríamos que apostar a unos 7570 aprox. ¿Vale? Bien, esos serían nuestros escenarios para el SP500. Vámonos al siguiente activo, que sería el Nasdaq. Bien, el Nasdaq algo muy parecido al SP500. Ya recuerden que esta semana tuvimos rollover, vencimiento del contrato de futuro. Tuvimos una apertura con gap alcista, ¿cierto? Buscando los high volume node que teníamos identificado y haciendo techo en el POC de la semana antepasada, ¿ah? En la zona del 30.530, haciendo techo, ¿vale? Vienen corrección el día 16 fuerte, la corrección del día 16 mucho mayor que la del SP500, y con los anuncios de la Fed tenemos esta corrección. Hay que tener presente que el índice Nasdaq va muy correlacionado con el SOC. ¿Qué es lo que es el SOC? Para los que no los conocen, ¿ah? Es el SOC, ya que aquí me cambié de plataforma, me fui a TradingView, ya estamos en la bolsa del Nasdaq, es el índice, estamos hablando solamente del índice, ya es el índice de referencia del sector de los semiconductores. ¿Qué incluye aquí? Incluye empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments, Micron Technology, Applied Materials. ¿Ya? Por lo tanto es la referencia que estamos viendo principalmente el Nasdaq y por supuesto el SP500, porque todas estas empresas también cotizan en el SP500. Y fíjense cómo tenemos el SOC, ¿ya? Tenemos el SOC al alza. Así que mientras mantengamos este índice al alza con máximos crecientes, todo indicaría que también tenemos que ir mirando recuperaciones de este índice. Este que lleva la mayor ponderación. Entonces, por lo tanto, si quieren buscar correlaciones, el caso del SOX es muy bueno, y también podemos ir buscando los ETF como el SMH, ¿ya? O el SOX X, ¿ya? Que es también el ETF de los semiconductores, ¿ya? Pero también siempre yo aconsejo ir buscando correlaciones con lo que dice el índice, que es solamente la ponderación. Recuerden que los índices como tal no operan en bolsa, son la ponderación de las empresas que están en ese índice, ¿ya? Lo que se cotiza en bolsa son los futuros, que son los derivados, los ETF que van replicando, ¿se fija? ¿Ya? Pero siempre yo aconsejo, para buscar las correlaciones, las ponderaciones, que es el índice puro, ¿ya? El subyacente. Bien, hemos actualizado los niveles para esta semana. Recuerden que aquí siempre estamos en valor cash. Ya hicimos el rollover del contrato del mes de septiembre. Estamos con un spread en futuros con 320 puntos. Los niveles para esta semana: el put wall se mantiene en 28.000, el call wall se ha trasladado al 30.500, cero gamma también ha cambiado, 29.153, y el caso de el volatility trigger, que lo tenemos aquí muy cerquita al cero gamma en 29.190. Ahí tenemos el volatility trigger de esta semana. Bien, tenemos gamas mayores en 29.000, 30.000 solamente, y los menores muy concentrados por debajo del call wall. En este caso tenemos el 30.200, 30.400, y por encima 31.000 y 31.500. Fíjense que estamos muy también cerquita del ATH, ¿eh? Del máximo histórico. Yo diría que estamos más cerca que incluso que el SP500, más cerquita. Vamos a marcar el ATH. Bien, ahí lo marcamos, nuestro ATH, 30.759 valor cash. Bien,
Ya identificados nuestros niveles gamma, bajamos a H1 y vamos a ver qué niveles de High Volume Node importante tenemos para esta semana. Bueno, perfil de volumen muy similar al del SP500, esta zona balanceada acá arriba, solamente esta sacudida bajista, producto de qué? De el anuncio de la Fed. Fíjense que aquí esta semana anterior no... sí lo colocamos, pero parece que lo borré. Fíjense que nos faltaba esto. Pero bueno, parece que ya lo había eliminado. Vamos a marcar nuestro POX semanal, que aquí tenemos nuestro POX semanal, que está funcionando como resistencia, como soporte. Se negocian ahí 2.271 contratos en futuro. Bien, acá tenemos este High Volume Node también importante. Acá donde hizo los mínimos, también aquí. Y por encima yo me atrevería a decir resistencia aquí, aquí. Y bueno, aquí estaría. Y por supuesto acá arriba, cerca del call wall. Ahí tenemos. Ahí tenemos nuestros niveles más importantes. ¿Se fijan? Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? A diferencia del SP500, que el SP500 estaba haciendo techo en esta zona, aquí lo estamos usando de soporte y estamos en régimen positivo con el volatility trigger por debajo del precio. O sea, por lo tanto, nosotros debiéramos favorecer las compras, dado la naturaleza del régimen del gamma. Por lo tanto, ¿cuáles serían nuestras proyecciones? Mientras nos mantengamos por encima de esta zona del POX semanal, vamos a pintarlo aquí como POX semanal, para que quede claro que es un POX, vamos a dejar en línea continua, un poquito más ancha. Mientras nos mantengamos por encima del POX semanal, por encima del volatility trigger y por encima del 0 gamma, yo estaría buscando esta zona como una buena zona operativa para buscar posiciones largo en dirección al call wall. Y si el call wall es roto con volumen y delta, vamos por los nuevos máximos históricos. Y si el máximo histórico es roto, vamos por los gammas que están por encima, que sería el 31.000. Y me da la impresión que arriba también tenemos hasta el 31.500. Hasta el 31.500. Vamos a acomodar el gráfico. Ahí. Hasta el 31.500. Ahí. Entonces ya sabemos ya que mientras nos mantengamos en esta zona, sobre todo si rompemos el call wall pasa a convertirse ya en un soporte. Y si hacemos nuevo máximo histórico, los máximos históricos estarían apuntando los cañones hacia dónde, hacia el 31.000 y 31.500 valor cash. Valor cash. Ahora, como esta zona es una zona balanceada, probablemente también estemos trabajando de esta manera. Sigamos esta zona balanceada teniendo como soporte el gamma del 30.000. Por lo tanto, cualquier corrección que tengamos a la zona del 30.000 también sería una muy buena zona para buscar patrones de reversión alcista. Toda esta zona. Ahora, salir de esta zona balanceada que tenemos aquí, toda esta zona balanceada que tenemos ahí, significa que si entra volumen y delta en caída, o sea, delta negativo, tenemos que ir apuntando hacia donde salía en los High Volume Node que hemos identificado del perfil de la semana anterior, en dirección a donde, al POC de la semana antepasada. Y esta zona también, como es una zona muy balanceada, fíjense ahí, muy balanceada, yo esta zona también sería una muy buena zona para buscar patrones de reversión alcista. ¿Y por qué diría reversión alcista? ¿Por qué? Porque nos mantenemos por encima del volatility trigger y por encima del 0 gamma. Por lo tanto, ¿qué significa? Que estamos en régimen de gamma positivo, y al estar en régimen de gamma positivo, si el precio baja mucho, el market maker debería salir a cubrir su delta comprando. Por lo tanto, esto es una muy buena zona para buscar reversiones, ¿ya? Eso sería nuestro análisis en el Nasdaq. Y no olviden tener esta correlación con el índice SOC que mostramos al principio.
Bien, vamos al siguiente activo, que sería el DAX. En el caso del DAX, como no tenemos data de gama, solamente vamos a utilizar los nodos de alto volumen. Y claro, muy parecido a lo que pasó en los índices americanos, el DAX abre la semana con una apertura de gap alcista, hace rechazo en estos high volume no que teníamos aquí. Ya, miren cómo rechazan los high volume no que teníamos identificados la semana anterior, para posteriormente salir a buscar este high volume no que tenemos aquí. Por lo tanto, bajo el punto de vista de los niveles, totalmente acertado. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana. Bien, vamos a actualizar los niveles. En este caso, si ustedes se fijan, el perfil del DAX está como desplazado. Fíjense que aquí me está apuntando una zona de negociación que no existe. Y claro, seguramente aquí hay una falla de data dado al rollover que tuvimos esta semana. Entonces, aquí lo que podemos hacer, en vez de usar perfiles semanales, vamos a utilizar perfiles diarios. Fíjense, vamos a usar perfiles diarios. Mira, hasta el momento el perfil diario me lo está tomando bien. Voy a considerar la última semana. Miren, y ahí tenemos los perfiles diarios que me lo está tomando de buena manera. Así que vamos a hacer nuestros cálculos considerando los perfiles del día. Bien. Entonces, en este caso, donde tenemos los high volume no más importantes, podríamos decir lo que todavía no están reflejados. Tenemos este nivel que tenemos acá. Fíjense, este nivel que tenemos acá como soporte, aquí, este nivel que tenemos acá como soporte, por encima, yo diría que esto que está aquí, por encima, tenemos el POC de la semana del último día, ¿ya? Y yo creo que ahí estaríamos, porque esto viene de la semana anterior, este POC o high volume no, que mira, aquí se ha respetado, ¿ya? Y vamos a ver si es que por aquí tenemos algo interesante también. A ver, yo diría, vamos a ver si es que este high volume no, sí, podríamos decir que este que está aquí, este high volume no, de este día, no, pero aquí fue roto, pero lo tenemos aquí, ahí, ¿ve? Ahí, ¿ve? Ahí lo tendríamos. Ahí. Entonces yo diría que ahí estaríamos para esta semana, como lo más importante. Bien, entonces, ¿cuáles serían nuestras proyecciones para esta semana en el perfil, perdón, en el gráfico de en este caso de el DAX alemán? Claro, tenemos una zona muy balanceada. Si ustedes se fijan, este es un perfil balanceado que tenemos aquí. Es un perfil balanceado. Estas complicaciones de data a veces suceden porque el DAX es complicado con la data. Hay que reconocer que el DAX es un poquito complicado. Para los amigos, yo no opero el DAX, pero para los amigos que les gusta el DAX, tenemos este tipo de detallitos a veces que la data no funciona muy bien. Entonces, tenemos un perfil prácticamente balanceado durante esta semana. Entonces, ¿qué es lo que estaría buscando yo? Estaría buscando salir de esta zona balanceada que tenemos aquí. Salir de esta zona balanceada, que si uno lo proyecta, es prácticamente esta zona balanceada que tenemos aquí. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, mientras nos mantengamos en esta zona entre el 25.134 y 24.771 valor cash, yo seguiría apostando a la baja, buscando estos high volume no y teniendo esta zona como posible soporte. Aquí yo tendría mi zona operativa para buscar patrones de entradas en largo. Esa sería mi zona operativa para buscar patrones de entrada en largo. Aquí. Bien. Y lo mismo acá arriba, en corto. ¿Ya? Ahí sería zona operativa para buscar patrones en corto. ¿Ya? En la zona del 3134. Por lo tanto, ¿qué esperaría yo? Yo estaría buscando patrones de continuidad dentro del 25.134 como resistencia, 24.771 como soporte y buscando patrones de continuidad respetando estos high volume no que nosotros hemos ido identificando
por lo menos para esta semana. Donde me pongo camiseta de largos definitivamente como breakout, superar el 25.134 con volumen y delta positivo en aumento, buscando los high volume no que tenemos identificados de análisis anteriores, y por debajo un breakout bajista que lo veo menos probable, ya buscando por lo menos el rechazo del POC de la semana antepasada, ya ahí, para buscar una buena zona operativa también de entrada de reversión del precio en largo. Esta zona también está muy buena, bien, para buscar largo. Así que mientras nos mantengamos en este rango semanal, yo estaría buscando patrones de continuidad con salida y target en los high volume node de esta semana. Bien, esa sería nuestra consideración para el DAX. Vamos a ver el petróleo. ¿Qué nos dice el WTI? El petróleo americano. ¿Ya? Aquí ya con todos estos anuncios de paz, los aspectos geopolíticos que están sucediendo, de término del conflicto en el Medio Oriente, el precio del petróleo se ha recuperado, sigue en continua bajada. Abrimos esta semana que acaba de terminar con un gap bajista, ¿ya? Y del momento que rompe el cero gamma, acelera la caída. ¿Hasta dónde? Hasta el latch gamma y high volume node de la zona de los $75 el barril. Ahí estamos siendo en este momento nuestro soporte y en régimen de gama negativa. Ya quedó muy lejos el call wall de los 100 y la barrera psicológica de los 100. Bien, vamos a actualizar los niveles para esta semana. Bien, ahora sí, estamos en H4 con la actualización de los niveles gamas con los vencimientos para esta semana. A ver, aquí tenemos un cambio importante de panorama. El put wall subió, estaba en 60. Fíjense, el put wall se ha subido a los $66 el barril y el call wall ha bajado a los $85 el barril. Este ya queda eliminado, ya no hay gamma ahí. Y fíjense lo gamma importante, cero gamma ha bajado también a 74.5. Ahí está el cero gamma. ¿Dónde hizo soporte esta semana? ¿Dónde hizo soporte? Gamas mayores 67.500, 80 y 86. Y mucho gamma menor concentrado aquí entre el put wall y el cero gamma. O sea, 70, 72, 73, cero gamma. Después gama mayor en 75, después gama menor en 78 y por arriba del 80 en el 81 y el 85. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en una zona de soporte donde tenemos un gamma mayor con el cero gamma. ¿Qué quiere decir cero gamma? Que estamos por encima, estamos con gamma positivo, por lo tanto vamos a favorecer subidas. Por lo tanto, cualquier corrección que tengamos hacia la baja, el market maker automáticamente, si vende mucho, va a tener que salir a comprar. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Cualquier corrección que haga esta zona del 75, mientras no pierda el cero gamma con volumen y delta en caída, significa que vamos a recuperar. Por lo tanto, es muy probable que nos mantengamos en esta zona balanceada que tenemos aquí. ¿Se fijan o no? Ahí. Probablemente. Bien. Ahora, fíjense cómo tenemos los deltas, mucho delta negativo. Pero eso no quiere decir que ese delta negativo sea vendedor, porque al hecho de estar haciendo este soporte en esta zona, significa que parte de ese delta negativo son compras limitadas que también entran en bid, que es la contrapartida de las ventas agresivas que están intentando perforar esa zona. Bien, vámonos a H1, vamos a actualizar los niveles de nodos de alto volumen. Bien, partimos por el POC. El POC de esta semana está haciendo de soporte, así que vamos a actualizar este nivel del POC, aquí que lo tenemos acá, con 33.612 contratos se negociaron, haciendo de
soporte. Por arriba, que tendríamos este High Volume Node, ahí por arriba, muy cerca del gamma del 81. Por acá abajito tenemos también este High Volume Node importante. Y por acá nos está haciendo un poco el soporte, esta zona, ¿se fijan? También esta zona, que también tenemos un nodo de volumen importante. Y por arriba, entonces lo que comentábamos recién en H4. Recuerden que aquí estamos en valor spot, ¿eh? ¿Qué significa? Que estamos aquí en lo que comentábamos recientemente, es que estamos en esta zona balanceada. Ahí. Estamos en esta zona balanceada aquí. ¿Ves? Ahí. Entonces, por lo tanto, aquí estaríamos buscando mantener esta estructura acumulativa distributiva y con este soporte en la zona del VAL del semanal que coincide con el 0 gamma del 74.500 o 74.5 y el gamma del $75 el barril. ¿Ya? Entonces, independiente de que tengamos mucha gamma, mucho delta negativo, se fija, el precio no logra caer. Por lo tanto, ¿qué significa? Que este es el típico juego que se hace entre las ventas agresivas y las compras pasivas que hacen de contrapartida y por lo tanto están frenando esta caída. Recuerden que la semana anterior estábamos con gamma negativo, pero ahora estamos partiendo con gamma positivo. ¿Qué quiere decir gamma positivo? Que el precio, si sube mucho, es más que me va a vender, pero si baja mucho, también va a salir a comprar. Por lo tanto, yo aquí, mientras mantengamos este 0 gamma, para mí sería una muy buena zona de compra. Aquí. Toda esta zona de acá, entre el 75 y el 73 dólares el barril, sería una zona de compra. Yo estaría buscando largo aquí. La única manera en que yo descarte los largos es que me perfore esta zona con volumen y delta climático, como estos que están acá. ¿Se fijan? Esos deltas climáticos y que el delta vaya en ascenso, recién ahí perforaría ya esta zona como zona de ventas. Recién ahí, buscando los gamas que tengo en el 72 y 70. Pero ya prácticamente estamos volviendo a los niveles previos a la guerra. Si vamos mirando para atrás un poquito, vámonos en H4 para que tengamos más vista en H4. Claro, fíjense aquí, estamos en precio del 18 de febrero, al inicio del conflicto. Así que prácticamente hemos vuelto ya al precio estable hace 4 o 5 meses atrás, ¿ah? Que era entre los 70 y los 80 dólares el barril. Así que yo me atrevería a decir que ahora estaríamos en una pequeña fase de consolidación del precio, tal vez. Una pequeña fase de consolidación del precio. Y probablemente donde recién yo buscaría largo, por arriba de los 78, buscando los 80 dólares el barril, máximo 85 dólares el barril. Y lo mismo hacia abajo. ¿Ya? Por debajo de los 73, yo iría a buscar a esta zona, máximo al put wall que lo tenemos en 66. ¿Ya? Mientras nos mantengamos en esta zona y no tengamos algún evento geopolítico del transcurso del término del conflicto que cambie el escenario, yo estaría apostando a que el precio se puede estar consolidando entre los 72 y 80 dólares el barril. Bien, ese sería mi escenario para el petróleo. Vámonos ahora al último activo que hemos incorporado, que es el Bitcoin. ¿Qué nos dice el Bitcoin? Bueno, el Bitcoin, claro, hemos tenido una corrección bastante fuerte esta semana. Fíjense que esta semana partió con una apertura de iniciativa compradora. Esta semana, una apertura de iniciativa compradora, haciendo rechazo donde en el POC de la última semana del mes de la primera semana del mes de junio. Mira donde hizo el freno en el POC de la primera semana del mes de junio, de la semana antepasada, y posteriormente mire cómo va respetando los niveles, los high volume node y los niveles gamma que nosotros hemos ido detectando en la corrección bajista
ya seguramente también buscando el POC de la semana antepasada. Ahí hizo el rechazo. O sea, nos movimos entre el POC de la semana antepasada y el POC de la semana antepasada. Ese fue el movimiento. Tampoco mucha gente alarmista. Yo veo mucha gente alarmista. No, que el Bitcoin ahora sí sube o baja. Tenemos que ir mirando, digamos, además de las coberturas que puede estar haciendo el market maker, donde también tenemos mayor volumen de negociación. En este caso, ahí tuvimos muchas zonas. Miren, fíjense esta zona, que es una zona, si bien es cierto, tenemos algunos picos de volúmenes fuertes ahí, pero tenemos una zona balanceada prácticamente aquí. ¿Se fijan ahí? Toda esa zona. ¿Ah? Ahí hizo el rechazo del precio. ¿Ya? En dirección de vuelta, ¿a dónde? Posiblemente al POC de la semana que acaba de terminar. Bien, vamos a actualizar los niveles esta semana. Bien, hemos actualizado los niveles gamma del Bitcoin esta semana. Put Wall se mantiene en el 60.000, pero el 0 gamma ha bajado. Estaba un poquito más arriba, ahora está en 67.750. Un gamma mayor 65.000 y tenemos dos gamas menores que han aparecido en el 61 y en el 62. Por debajo el Put Wall se mantiene en un gamma mayor en 54, 55.000. Y por arriba tenemos toda esta zona de vacío entre el 67.500 hasta el 77 de gamma. Y prácticamente la apuesta de cobertura aquí muy suave, que no vale la pena ni siquiera considerarlas. Hay muy poco posicionamiento de opciones aquí en esta zona, entre el 77 y el 67.500. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Que si por algún motivo este nivel se recupera, podríamos tener una subida rápida hasta estos niveles. Vamos a ver qué nos dicen los niveles de volúmenes. Vamos en H1. Recuerden que aquí estamos en valor spot del Bitcoin. A ver qué nos dice aquí. Vamos a ver nuestro POC semanal que tenemos acá. Se negociaron 2.827 contratos. Ahí sería nuestro POC semanal. Ahí. Y por debajo yo me atrevería a decir este es el más importante. Este de aquí es el más importante. Este se mantiene. A ver, lo vamos a actualizar eso sí un poquito. Ahí, mira, ahí está. Es el volumen más importante de la semana. Y por encima yo me atrevería a decir esto que está aquí. Bien. Ahí tenemos los niveles de volúmenes más importantes para esta semana en el Bitcoin. Bien, entonces prácticamente tenemos un perfil trimodal aquí. Prácticamente un perfil trimodal. ¿Qué quiere decir trimodal? Que tendríamos ahí. Ahora sí. Tendríamos tres zonas balanceadas. ¿Se fijan? Tenemos esta zona balanceada aquí. Ahí, esta pequeña zona de aquí y esta zona balanceada acá abajo del perfil. Entonces, claro, si miramos el volumen, esta corrección alcista hasta el momento, claro, ha sido feriado, pero no ha sido con mucho volumen. La caída sí fue con mucho volumen, pero la corrección alcista hay muy poco volumen. Por lo tanto, no me extrañaría, como estamos en régimen de gamma negativo, continuemos esta semana. Ya, si rechaza el latch gamma del 65.000, tengamos de nuevo una corrección a la baja en busca de nuevo del gamma del 62, 61 y con posible testeo del Put Wall. Esta zona también sería una muy buena zona para buscar patrones de reversión alcista. Aquí, toda esta zona que estamos viendo aquí, que es la zona del 60.000, podría ser una muy buena zona para buscar patrones de reversión al alza o patrones de agotamiento de tendencia, dada la concentración de put que tenemos ahí. ¿Ya? Donde yo me pondría un poquito más de largo, por encima del POC de la semana que acaba de terminar y del gamma del 65.000. Yo ahí ya podríamos ir a buscar largo, pero
¿Hasta dónde? Hasta el 0 gamma. Solamente hasta el 0 gamma. Si me traspasa el gamma de los 67,750, significa que tendríamos cambio de régimen y podríamos tener una subida lenta, irnos a buscar siempre los high volume no que tenemos de los perfiles de las semanas anteriores. Pero también esta zona del 0 gamma también sería una muy buena zona para buscar patrones de reversión bajista. Aquí. Entonces, lo importante es que si vamos al alza, tiene que rompernos el 0 gamma con volumen y delta en ascenso. Bien. Ya. Si rompe este gamma del 62 con volumen y delta en descenso, vamos a buscar el put wall. Y aquí buscar patrones de reversión alcista. Y aquí buscar patrones de reversión bajista. Clac. ¿Ya? Esos serían los escenarios que tendríamos para el Bitcoin esta semana. Y con esto, amigos, concluimos el análisis y proyección semanal. Los invito a que se suscriban al canal, que dejen su like, que activen la campanita para que no se pierdan próximos análisis y puedan también dejar cualquier tipo de comentario, si así lo desean, de su propia visión del mercado, como así también si alguien quiere que revisemos en futuras semanas otros tipos de instrumentos. Bien, siempre su comentario va en beneficio de este canal. Además, si desean profundizar esta herramienta y esta metodología de análisis, de scalping o de intradía, lo invito a que visiten mi web que está aquí en la descripción, lolotrading.com, donde pueden encontrar toda mi oferta formativa completa y acceso a mis cursos especializados tanto en CFD como para futuro. Bien, amigos, éxito en sus operaciones y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.